Bienvenidos, soy Alejandra de León y esto es Gente de Cambio, continuando la serie de programas especiales presentando a los protagonistas de las elecciones Guatemala 2015. Hoy desde el Portal del Ángel tenemos el gusto de tener como invitado a Roberto González, candidato presidencial del partido Creo Unionista. No te pierdas esta interesante entrevista con el doctor Gustavo de León. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Gente de Cambio. Qué gran gusto tenerlos acá con nosotros, amigos. Y hoy tenemos una visita muy especial. Es el licenciado Roberto González, que ha sido nominado como candidato presidencial de los partidos Creo y Unionista. Y hoy vamos a conocer tu historia, Roberto. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Gustavo. Un honor estar con todos ustedes y sobre todo con esta actitud de cambio que tanto necesitamos los guatemaltecos. No, claro que sí, Roberto, y para nosotros es un honor tenerte acá. Y queríamos preguntarte, para que te vayan conociendo más, aunque ya te conocen mucho, pero ¿cómo es tu niñez y adolescencia en Guatemala? Bueno, yo creo que es una niñez y una vivencia muy tradicional en Guatemala. Yo soy parte de una familia con muchas tradiciones, con muchos hábitos y cultura tradicional guatemalteca. Viví en una colonia de la zona 15, con lo que implica vivir en una colonia, ir a la tienda, juntarse para las tradiciones de la quema del diablo, quemar cohetes. Sé lo que es ir cabalmente a comprar cosas a la tienda, y tuve de alguna manera muchos amigos que tenían ya desde ese entonces menos bendiciones materiales que yo, gente que a veces cuidaba en un terreno baldío, que tenía una covacha, pero que de niños uno pues hace una gran amistad con ellos, pero entiende lo que es llevar el maíz a un molino, convertirlo en masa, después tortear, porque de alguna manera se ganan la vida, y hay esas asimetrías o esas diferencias en nuestro país que si uno las recoge de niño, pues las puede utilizar para bien en el futuro. Que te ayudan para ese futuro de ver la situación política y social que vamos a platicar durante este programa. Pero cuéntanos, también terminas tus estudios y vas a la universidad y sacas una licenciatura en economía. Sí, bueno, estudié en el Liceo Javier, que es una formación jesuita. Yo diría que recojo del colegio, especialmente de uno de los mentores, un sacerdote, el padre Roque Carrizo, que me dio una enseñanza muy fuerte de hablar con la verdad. Sobre todo que aunque uno hubiera hecho travesuras, tenía que decir la verdad, y eso de alguna manera condescendía y perdonaba. Entonces no le tuve miedo a decir la verdad desde chiquito, y marcó mucho mi vida. Después estudio economía y me involucro al sector público también a muy temprana edad. Acababa de cerrar economía, estaba por ir a estudiar mi posgrado a la Universidad Católica de Chile. Saqué un posgrado de evaluación de proyectos, que es mi profesión financiera de evaluación de proyectos, pero realmente uso mucho de lo que aprendí en los años de la universidad en ya responsabilidades públicas que tuve a los 23 años. Estuve en la Municipalidad de Guatemala asumiendo el cargo de subgerente de Empagua. Todos los drenajes y todo el agua de la capital a los 23 años fue parte de mi gran responsabilidad, y cambió mi vida porque estuve casi 17 años ya en un recorrido público vinculado a la política. Y era un rol político ya lo que ejercía, ¿no? Sí, ha sido un poco parte de mi vida tratar de aplicar mi profesión de proyectos en las soluciones públicas o soluciones de los problemas que tenemos como sociedad. Al principio en agua y saneamiento, después en tránsito y transporte, después fui concejal de la Municipalidad de Guatemala y después en el Estado, que tuve también responsabilidades muy amplias y muy grandes. Sí, fuiste nombrado también como ministro de Energía en tiempo de Oscar Berchey, creo yo. Sí, en el 2004. Yo tenía 34 años y acepté la responsabilidad de ser ministro de Energía. Un desafío grandísimo aquí en Guatemala,
hoy por hoy con muchos conflictos, especialmente en minería, en temas de hidroeléctricas, que ha sido muy golpeado el país, muchas veces por incomprensión, pero otras también porque las reglas del juego o las reglas en las cuales se prestan esos servicios en Guatemala no son las más adecuadas, y tiene razón muchas veces la gente de sentir esta incomprensión, y eso se traduce muchas veces en rechazo. Pero tenemos un gran potencial en la producción de energía con hidroeléctricas, y con una buena conjunción yo creo que podemos llegar a... Seguro, y es parte de los desafíos ahora futuro, tratar de que la comunidad entienda no solo de los beneficios, pero también la clase política entienda que las reglas del juego hoy, especialmente en el cobro de la tarifa eléctrica a la gente más necesitada, está muy distorsionada. Hoy por hoy una persona del interior, la gente más pobre del país, con mayores miserias, paga, por ejemplo, de 100 quetzales de tarifa, 70 lo paga en tasa de alumbrado público. Y seguramente en su recorrido, en sus veredas para ir a su humilde vivienda, no tiene absolutamente ningún foco de servicio. Entonces también es una injusticia muy grande de que no tienen un buen alumbrado público, no tienen servicio de eso, pero el 70% de su tasa lo paga. Y del otro 30% también paga la tarifa más cara del país, porque las pérdidas de la transmisión eléctrica se ubica geográficamente en los lugares donde más necesidad hay. ¿Y qué nos puedes contar de tu experiencia en la gerencia de la presidencia? También muy interesante, porque el trabajo de gerente de la presidencia era tratar de cohesionar y integrar los esfuerzos de distintas carteras, ministros y secretarios de Estado, en nombre del presidente. Y ahí pude comprobar, quizás como ninguno, que si uno no llega en equipo, sí verdaderamente se vuelve un problema la gestión pública. Nosotros, en la experiencia que tuvimos nosotros en el gobierno, fue que llegaron, yo diría que personas con muy buenas intenciones, personas con mucha preparación, con grandes títulos y grandes talantes y líderes en sus distintos ámbitos académicos, sociales, culturales y políticos, empresariales también, pero que al final fue una especie de torre de Babel, porque si se tienen distintas ideologías y filosofías, la escogencia de los medios para alcanzar los fines se vuelve un verdadero problema, y eso lo viví yo. Por eso es que hoy en día tengo una especie de obsesión en que se tiene que conformar el equipo antes de llegar al poder, y el partido, creo, es en esencia esa dinámica casi que obsesiva de hacernos equipo, de tener metas en común, de tener las estrategias ya plenamente establecidas para alcanzarlas, y sobre todo tener una convivencia entre las personas, porque si no hay valores que nos unan, esos vínculos y lazos de valores fundamentales, es muy difícil que en el poder se pueda tener esa camaradería, ese espíritu de servicio, esa moral, sobre todo para llegar a solucionarle los problemas a la gente. Y de esto vamos a tratar bastante en nuestro siguiente segmento, Roberto. Y ustedes, amigos, continúen con nosotros. Guatemala está siendo partícipe de un cambio. Y en esa dinámica de evolución necesitamos personas, empresas y movimientos que se sumen para construir nación, generando propuestas y respetando el Estado de Derecho y de armonía entre los ciudadanos. Guatemala necesita gente de cambio. Sigamos siendo constructores de un mejor país. Los invitamos a que nos acompañen en este su espacio, Gente de Cambio. Ahora con nuestro nuevo horario, viernes 10:30 p.m. y su repetición los sábados 1:30 p.m. Por Guatevisión, sigamos transformando Guatemala, una mente a la vez. Continuamos en su programa Gente de Cambio, en esta entrevista con el licenciado Roberto González, quien es candidato a la presidencia por los partidos Creo y Unionista. Y vamos a continuar conociendo sobre su acontecer político. Roberto, participas en 2 elecciones a la alcaldía, una con Gana y otra con Creo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, maravillosa realmente. Yo, cuando tomé la decisión de ser por primera vez un candidato a elección popular, lo hice más con el deseo de poder aportarle a Guatemala ya esas experiencias y esa trayectoria de casi 17 años en el servicio público, tanto a nivel municipal como a nivel nacional.
Y no lo hice por oportunista, realmente lo hice con una pasión muy grande de tratar de iniciar la solución de los problemas de fondo en la ciudad. Competí contra un gran rival, que es el alcalde Arzú. En esta segunda oportunidad, pues alcancé el segundo lugar a pocos puntos de lograr ese objetivo. Primero. Y sobre todo con un sabor para muchos de victoria, porque se compitió contra el Partido Patriota con muchísimos recursos y nosotros lo hicimos con recursos modestos, y eso me permitió tener la convicción de que los guatemaltecos no nos dejamos guiar solo por el dinero, por la publicidad o por la compra de votos, sino que sobre todo ya hay mucha conciencia de escoger la gente que tiene capacidad, que tiene experiencia y sobre todo que tiene las intenciones y los principios y valores para poder servir. Entonces ha sido maravilloso. Los guacalazos me acompañará por el resto de la vida, porque en todos los lugares, incluyendo en esta entrevista previa, me decían, mire, usted es el que se baña. Entonces tengo que aclarar que me sigo bañando de primero. Pero el tema de los guacalazos es un mensaje muy importante para mí, porque lo hicimos de una manera muy genuina. O sea, si bien se manifestó el problema de la gente sencilla, yo lo hice con mucha sinceridad. Yo dije, me bañaré como ellos en el patio de esta casa para que juntos nos demos cuenta de una realidad que tenemos que enfrentar, una realidad que no vivimos nosotros, que tenemos mucha bendición material y que la gente sencilla dijo, bueno, aunque no son como nosotros, lo están haciendo por mí, y eso me dio una gran satisfacción para seguir adelante sin populismo, sin demagogia, sino que sobre todo diciéndole la verdad a los guatemaltecos. Claro, y conociendo la realidad de lo que vivimos y que esperamos que todo esto ya vaya cambiando. Yo creo que estamos en un buen momento para generar cambios. Y quería preguntarte si toda esa experiencia más tu experiencia haciendo gobierno es lo que te lleva ahora a ser el candidato a la presidencia. Bueno, algunas cosas se van acumulando, pero honestamente la decisión tan difícil que tomé hace 2 años de optar a la presidencia y dejar de alguna manera cercana la meta que tenía tan apasionada, digamos, de la alcaldía de la capital, ya fue por una motivación un poquito más negativa, de ver que el gobierno y sobre todo la clase política se había estado convirtiendo progresivamente en una profesión de engaño, de mentira y sobre todo de codicia, de ir a buscar en el servicio público el enriquecimiento ilícito y dejar de concebir que la política es llegar a servir por el bien común y no servirse de ella y de los impuestos de los guatemaltecos. Entonces hace 2 años, como dije hace pocas semanas, se me rebalsó el vaso y dije, bueno, en mi vida quiero salir a luchar afanosamente contra ese tipo de política y tratar de mostrar algo diferente, de serio, de preparación, de experiencia y sobre todo de hablar con la verdad. Mira, algo que nos llama la atención es el hecho de que estés con el grupo unionista que se pensaría que fue el que te derrotó anteriormente. ¿Qué piensas al respecto de ello? Bueno, siempre fue una competencia muy caballerosa. Yo en todos los anuncios salía diciendo que hay cosas buenas que deben continuar. Salí felicitando a la administración municipal, incluso después de las campañas donde uno ya no tiene deseo de echarse un último spot. Nosotros invertimos en darle felicitaciones a la administración municipal que nos derrotó. Y cuando nos derrotan en democracia significa que la mayoría optó por una continuidad de programas, tal como se venía haciendo. Entonces es respetuoso, no queda dolo si uno no ha entrado en descalificaciones, ha hablado mal, calumnias, sino que no. Compitieron las ideas. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en nuestro programa? Totalmente, que la espada de la razón, digamos, a través de tratar de convencer a la gente con las ideas, con las propuestas, y no con descalificaciones, donde no se pierde el tiempo en hablar mal de otros, sino que hablar de lo que uno lleva adentro, de la luz que uno tiene adentro y que quiere enseñarle a otros. Entonces fue muy fácil para mí, sobre todo identificar mucha coincidencia filosófica, mucha coincidencia en la forma en que vemos el gobierno, con proyectos, con obras, con pocas palabras, sino que con una ejecución muy efectiva, con orden sobre todo, que nos uniéramos ahora para poder enfrentar estos grandes monstruos que son los monstruos del dinero, de la publicidad espuria, de la demagogia, del populismo. Entonces nos hemos unido y creemos nosotros que se está viendo el partido Creo Unionista como esa opción diferente que están esperando los guatemaltecos, una opción seria. ¿Y cómo se está posicionando el partido Creo y el partido Unionista
en el interior de la República, que es donde creo que se tiene que trabajar un poquito más, porque te conocen mucho en la ciudad, pero tal vez un poco menos en el interior. Totalmente. El desafío y la objetividad que tenía yo hace 2 años la sigo teniendo. El guacalazo lo podían conocer aquí, a Roberto González, pero en el interior era todo un desafío, ha sido todo un desafío darme a conocer y estos programas permiten esa proyección. Pero al partido, creo, unionista, digamos ya unido, lo están viendo como esa opción que ante esta crisis inmensa de valores, de principios, de una política mediocre, me siento, pues, digamos, tengo que aclarar de que lamentablemente para los guatemaltecos esta crisis ha significado cierto beneficio electoral para nosotros, porque el partido lo están viendo como esa opción distinta de propuesta, de ideas, de políticos profesionales que tienen plan, que tienen un rumbo, que tienen equipo y que no solo están haciendo publicidad. Tenemos una trayectoria, ponemos a disposición de los guatemaltecos esa trayectoria, sobre todo en el caso particular, una trayectoria donde tengo las manos limpias y donde puedo decir, he servido durante casi 2 décadas, digamos, o varias décadas, con honestidad, sin haber tenido en estos cargos públicos de tanto poder, esa codicia, digamos, que me llevó a perder valores fundamentales por tratar de servir y yo pienso que eso es una gran ventaja que le presentamos a los guatemaltecos. Y eso es lo que queremos en nuestro programa, ver esa proyección de ideas y de propuestas. Y vamos a continuar escuchando más de ello en nuestro siguiente segmento. Continúe con nosotros, amigos. Guatemala está siendo partícipe de un cambio. Y en esa dinámica de evolución necesitamos personas, empresas y movimientos que se sumen para construir nación, generando propuestas y respetando el Estado de Derecho y de armonía entre los ciudadanos. Guatemala necesita gente de cambio. Sigamos siendo constructores de un mejor país. Los invitamos a que nos acompañen en su espacio, Gente de Cambio. Ahora con nuestro nuevo horario, viernes 10:30 p.m. y su repetición los sábados 1:30 p.m. Por Guatevisión, sigamos transformando Guatemala, una mente a la vez. Estamos de vuelta en su programa Gente de Cambio, en esta entrevista con el licenciado Roberto González, quien es candidato a la presidencia por los partidos Creo y Unionista. Y vamos a continuar conociendo sobre tu plan de gobierno. Roberto, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, Gustavo, nosotros en Creo Unionista hemos hecho un énfasis muy grande en la educación, la formación, a todo nivel, pero entender, por ejemplo, que en esa gran avenida de la educación, Guatemala tiene un déficit inmenso en educación básica y diversificada. Se han hecho esfuerzos para la primaria, hay recursos para la educación superior o la universidad, ambos con unos mundos de deficiencias que hay que subsanar, pero el verdadero barranco donde estamos realmente debajo de la superficie es en el básico y diversificado, que creemos nosotros es lo que le da a los guatemaltecos las capacidades deductivas y sobre todo en lenguaje, en matemáticas, en procesos mentales, que le da mucha competencia para poder enfrentar los desafíos de trabajo y de inversión y de empleo que necesitamos. Si nos quedamos sin eso, seguiremos viendo que los guatemaltecos se van a buscar el sueño americano a otro lado porque ahí encuentran las oportunidades para trabajos incluso menores o domésticos que nosotros aquí podemos de alguna manera dar, pero que no son los que nos van a dar la salida a la prosperidad. Entonces creemos que el básico y diversificado, y a nivel de adultos, mucha competencia, sobre todo a la mujer, muchas becas para que aprenda muchas capacidades que mejoren la economía familiar, sobre todo en el interior, en la provincia, en el área rural, donde con una mínima capacitación a la mujer se pueden tener mejores siembras, mejores hábitos de salubridad, mejores controles, digamos, de administración familiar que podemos lograr a través de ese apoyo a la mujer. Entonces estamos hablando de una formación integral y dentro de esto meter la parte de educación en reglas, porque lo que nos falta a los guatemaltecos, y entre otras cosas es porque surge mucha persona al margen de la ley, digamos, y al final criminalidad e inseguridad, es porque no tenemos una formación de reglas desde la infancia. Y ahí queremos hacer un esfuerzo de Estado, digo de Estado porque no solo es el gobierno, para que la familia, la escuela
y sobre todo las municipalidades entremos en un programa de respeto a reglas de convivencia con mucha certeza jurídica en su aplicación y voluntad política. Y crear oportunidades de trabajo, de desarrollo para la población. Por supuesto, en una agenda que ya se viene teniendo desde antes de competitividad, que le dé un mejor clima de negocio a las inversiones, pero que también se mejore el capital físico. Capital físico son tan simples como quitar túmulos. Gran parte de las exportaciones, por ejemplo, de berries y de fresa en nuestro país se dejaron de aprovechar porque arruina el producto, el constante deterioro de las carreteras rurales, donde están cabalmente los potenciales de que en cooperativa se tenga esa producción, pero también los túmulos, que retrasan la entrega y también arruinan los productos. Entonces, cuando hablamos de competitividad es para la infraestructura, servicios de energía, servicios de agua y sobre todo la vialidad, puertos, aeropuertos, y la parte de capital humano, mejor capacidad capacitación para las personas y mejor salubridad. No tener guatemaltecos cada vez más enfermos y cada vez con menos rendimiento de sus capacidades mentales y fisiológicas para poder enfrentar esos trabajos que tanto estamos esperando. Pero sobre todo, para atraer inversión, mucho va por el clima de negocios. La parte de justicia, certeza jurídica en los contratos, protección a su propiedad, a sus mercancías. Si no tenemos eso integralmente, va a ser muy difícil que salgamos adelante. Por eso es que un gobierno requiere de mucha experiencia y un rumbo muy claro para que en equipo alcancemos esas metas. Mira, y es muy importante conocer tu opinión sobre la coyuntura que estamos viviendo en lo social y lo político en estos meses en Guatemala. ¿Qué opinas tú sobre ello? Bueno, yo creo que hay que verlo como una oportunidad. Vemos un limón, ahora hagamos una limonada. ¿Cuál es el limón? Pues este rechazo inmenso a la clase política, rechazo a seguir siendo tolerantes con un cinismo, un abuso, un engaño en nuestras propias narices. Yo creo que esa energía revolucionaria que se ha generado en nuestra sociedad, ahora es momento de reencauzarla con reflexión para que elijamos mejor. Tenemos ahora que tener conciencia que con un crayón de cera en la mano en 60 días, nosotros tenemos en democracia la posibilidad de contratar por 4 años a nuestros gobernantes. ¿Cómo quisiéramos encontrar a esos gobernantes? Pues yo más que me imagino, estoy seguro que los guatemaltecos los quieren moralmente íntegros y por eso vamos a votar por quienes tengan principios y valores éticos demostrados. No de que de buena palabra estén ofreciendo ser honestos, ser responsables, ser cumplidores, sino que en su recorrido, en las huellas de su pasado, se encuentre esa moral, ese carácter que demostró si fue honesto o no ante las circunstancias que el poder da para poderse perder con vicios y de enriquecimiento, por ejemplo. Y otros elementos importantes en esta escogencia más inteligente es pedir capacidad, pedir formación, pedir experiencia y sobre todo equipo, porque una persona no lo hace, no resuelve nada. ¿Quiénes están presentando equipo? ¿Quiénes tienen capacidad en la cosa pública para poder dar soluciones? Yo creo que si la gente hoy por hoy de esa revolución pasa a una reflexión y a una mejor escogencia de la clase política, al final la oferta política va a ir cambiando, porque la oferta no cambia si la demanda no lo exige. Y eso es una gran oportunidad. ¿Estás de acuerdo que estamos en un momento histórico de cambio entonces? Totalmente. Estamos en un momento de poder optar como guatemaltecos en una ruta de continuar con la mediocridad o de verdaderamente poner sobre la mesa y reflexionar de que muchos de los políticos que nos han engañado definitivamente los hemos escogido a través de una papeleta y de una X que hemos marcado. Si no entramos en razón y en conciencia de que nosotros mismos tenemos el poder para cambiar esa oferta política, entonces creo que vamos a desperdiciar esta gran oportunidad. Entonces es mutuo. La política va a cambiar si nosotros nos ponemos más exigentes en estos requerimientos para el futuro. Y esa es la gran apuesta que nosotros, más que apuesta, la gran ilusión que nosotros tenemos de esa sociedad guatemalteca que ya está en ese proceso de cambio. Pues muchas gracias, Roberto. Casi estamos llegando al final del programa, pero quisiéramos aprovechar para que le dieras un mensaje a